Entonces, para nosotros es un gusto, esta es su casa y queremos transmitirse con esta manera a todos ustedes. Y gracias por acompañarnos el día de hoy. Me presento, yo soy Ann Murphy, la señora Mayra Galindo, que no necesita ninguna presentación, porque creo que todos la conocen. Y bueno, les iremos presentando a nuestros invitados conforme vayamos avanzando en la rueda. Debería tomar un cafecito, ya se sirvieron algo. Que bueno, me da muchísimo gusto. Pues bueno, sin más, empezaremos pues antes que nada como les decía, dándoles la bienvenida a esta conferencia de prensa. Esta conferencia ha sido convocada directamente por nosotros como Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Y la razón de esta convocatoria es generar un primer posicionamiento con ustedes. Difícilmente vemos que se genere un posicionamiento de una organización y en nuestro caso, en estas fechas, en un año tan coyuntural, creemos que es necesario y que es importante por varias razones. Existe una enorme oportunidad para todos como sociedad civil, como mexicanos, de expresar cuáles son nuestras necesidades para aquellos que pretendan un cargo público, pues al menos volteen a ver y vean que estamos preparados y sabemos qué es lo que queremos. Así que este es un posicionamiento para hablarles de un documento que estaremos publicando próximamente. Nuestro lanzamiento será en el mes de abril, ya les daremos más detalles. Y el documento se llama Acción Conjunta contra el Cáncer, una deuda por la salud de los mexicanos. Y desde este momento quiero decirles que esta deuda no tiene 6 años, ni tiene 12, ni tiene 18. Esta deuda es una deuda de hace mucho tiempo con la salud de los mexicanos. Queremos dejar claro que en este posicionamiento, cuando hablamos de deuda con la salud de los mexicanos, no nos referimos a la deuda, nos referimos a la histórica, y que se ha ido agudizando conforme pasa el tiempo, y esto es una realidad. El documento Acción Conjunta contra el Cáncer, una deuda con la salud de los mexicanos, es producto de un trabajo colaborativo de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, de México Evalúa, aquí representado por desde el Centro de Investigación Económica, el CIEP, que siempre nos acompaña, Judith también, creo que todos también la conocen. Y quiero presentarles también a Juan Vargas, él es de Unofarma. Unofarma es una empresa que hace mucha investigación en farmacoeconomía específicamente, y nos pareció muy importante conjuntar a tanto observatorios de política pública como de análisis económico, como de farmacoeconomía, con una organización de la sociedad civil por una causa, porque creemos en la gobernanza, creemos en la gobernanza moderna, donde todos somos parte de la solución, como somos también parte del problema. El documento que presentamos a la opinión pública, próximamente buscaremos entregar este documento a los candidatos en el próximo mes de abril, mayo. En esto se dará cuenta de los indicadores seleccionados, de las características actuales del sistema de salud, cómo se ha ido configurando en México este sistema de salud. Y pues, dicho muy claramente, nuestro sistema es un sistema precario, omiso, privatizado, y que cada vez se privatiza más. O sea, provoca más desigualdad en la gente que menos tiene. Cada vez hay más mexicanos que tienen que acudir al sistema privado para encontrar soluciones en el sistema público. Buscamos llamar a la acción, a la salud, a los candidatos en sus plataformas electorales. Que no solamente nos digan que van a hacer inversión en salud, que nos digan cómo la van a hacer y cómo va a mejorar nuestro sistema de salud de manera específica en los próximos años, con acciones que permitan brindar una atención integral a todos los mexicanos de una manera digna, y sobre todo a aquellas personas que hoy viven con cáncer, tanto las que lo saben como las que no lo saben, porque ninguno de nosotros está exento a padecer cáncer. Desde la perspectiva nuestra de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, la democracia no puede concebirse sin la participación de las organizaciones civiles, y nosotros somos una organización civil que representamos los intereses de miles de personas que hoy viven con cáncer, quienes en los contextos más variados hemos asumido un papel protagónico para promover el interés público. Las organizaciones queremos enriquecer tanto el debate público
analizar nuestra participación en el ciclo de creación, ejecución y evaluación de políticas públicas en salud. Por eso estamos el día de hoy aquí. Cuando hablamos de participación, es una participación activa, no solamente buscando las acciones, sino promoviendo acciones específicas que puedan mejorar la salud de los mexicanos y de las personas que viven en casa. En la sesión de hoy, primero tendremos la intervención y posicionamiento de nuestra directora, la señora Mayra Galindo Leal, a la cual le doy una bienvenida el día de hoy, porque nos da mucho gusto que esté por acá. Y porque pues, nos dejó de acompañar unas semanitas y la tenemos de vuelta, y eso nos da mucho gusto a todos. Presidenta de la asociación, después vendrán nuestros investigadores involucrados, que también estuvieron participando y están participando en la construcción de este documento. Tendrán 10 minutos para presentar algunos indicadores que están incorporados dentro del documento. Entre ellos, yo no quiero dejar pasar, presenté a todos menos a Luis, y no es menos importante. Luis es de la casa, Luis es nuestro responsable del área de vinculación y asuntos públicos, cosa que también le agradecemos porque ha sido quien ha estado atrás de la construcción de este libro. Iniciaremos con la bienvenida, que ya se las he dado. Siéntanse en su casa cuantas veces quieran volver con nosotros a la asociación. La asociación siempre tendrá las puertas abiertas para cualquiera de ustedes. Y pues quiero darle la palabra a Mayra Galindo, que la tengo aquí a mi derecha. Próximamente tendremos espacios más grandes para no tenerlos tan encerrados, pero siempre en su casa. Sangre, sudor y lágrimas para que ustedes pudieran estar aquí más o menos cómodos. Muchas gracias. Les comento, la convocatoria de esta mañana a la prensa especializada obedece a la necesidad que tenemos las organizaciones de la sociedad civil de pronunciarnos, aprovechando la coyuntura electoral en la que son particularmente receptivos nuestros futuros gobernantes, sobre lo que consideramos una deuda histórica con la salud de los mexicanos, un sistema de salud preventivo, universal, de calidad y gratuito. Queremos que los candidatos, una vez que inicien las campañas y la legislación relativa, se les permita, nos den cuenta de sus propuestas en materia de salud. Desde ahora anticipamos que habrá coincidencias en el quehacer para cumplir con el artículo 4 constitucional, pero queremos mayor profundización en los cómo que debe haber sólidos planteamientos, y es así donde estarán las diferencias entre las propuestas. Desde la perspectiva de la asociación, saldar la deuda con la salud de los mexicanos depende de los recursos presupuestarios dispuestos, pero también de nuevos arreglos institucionales que impulsen una gobernanza moderna en salud. Vamos a enfrentar el envejecimiento de la población y las consecuencias de años de prevalencia de factores de riesgo como el tabaquismo, el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad, sin el diseño y despliegue de una estrategia presupuestal que sustente un sistema nacional de salud con las características deseadas de cobertura y calidad. Vamos a seguir con espacios deliberativos sobre las acciones para mejorar el desempeño de los servicios de salud sin la participación de las organizaciones de la sociedad civil. O se impulsarán nuevos arreglos institucionales que establezcan su participación efectiva. Vamos a seguir evaluando la calidad de la atención en términos de una métrica que privilegia el lado de la oferta, equipamiento, recursos humanos e infraestructura. O se tomarán en cuenta la percepción y satisfacción del paciente para la definición de la calidad de los servicios de salud. Sobre este tipo de temas es que deben expresarse los candidatos. Una gobernanza
Alianza Moderna en Salud da cuenta de la construcción de escenarios de diálogo con la sociedad civil para hacer más efectiva la política pública en salud. En ese sentido, la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, en alianza con México Evalúa, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIE, y Econofarma, todos ellos trabajando de manera voluntaria, nos hemos dado a la tarea de elaborar el documento ya mencionado, Acción Conjunta contra el Cáncer, una deuda con los salud de los mexicanos, que daremos a conocer a la opinión pública y buscaremos entregar a los candidatos el próximo mes, sumando a la mayor cantidad de organizaciones para que este sea un documento con la mayor representatividad posible. Este documento forma parte de una estrategia más amplia para hacerles un llamado de manera anticipada a comprometerse con la salud y específicamente con las acciones necesarias que permitan brindar una atención integral y digna a aquellas personas que viven con cáncer. Reitero mi agradecimiento a nuestros aliados en este proyecto. México Evalúa, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, y Econofarma, y a todos ustedes por su asistencia. Y para cerrar, pues nada más termino con esto. Las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos por la salud tenemos muchas cosas que decir a los candidatos y apenas estamos empezando. Muchísimas gracias por su atención. Para continuar en la orden del día, la siguiente intervención será de Luis Acevedo, que como les comentaba es nuestro gerente de vinculación y política pública, y él estará hablando sobre el gasto en salud en perspectiva comparada. Y es muy interesante cuando hablamos de perspectiva comparada, cómo nos vemos nosotros versus otros países de la Unión Europea. Lo que vamos a empezar a ver a partir de este momento son viñetas del tipo de indicadores que están contenidos en el libro que está hecho todavía. Ese es el tipo de cosas que van a ver. Hay obviamente un análisis más profundo y con otro tipo de presentación. El que está ahí pues, es la gráfica así pura y dura que nos da el graficador de la OCDE. Pero ese es el tipo de cosas que vamos a ver ahí. En la primera parte del libro todo es en perspectiva comparada. Analizamos la situación de México, analizamos cómo es el gasto de México, de cuánto es el gasto de México, cómo es la salud de México en comparación con otros países de la OCDE y en comparación con otros países de América Latina. Y una conclusión que se puede adelantar es que no salimos bien parados de esa comparación. Pese a que somos la segunda economía de América Latina y estamos entre las 15 más grandes de América Latina. Algo no hemos hecho bien, no de ahora, como decía Alma, que ya hace un rato. Si ustedes ven en esta gráfica están comparados 6 países. Ahí está Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Y lo que ven ahí es el comportamiento del gasto en salud como porcentaje del PIB. Y si lo puedo decir coloquialmente, si ven la mexicana, desde hace más de 10 años, así, es bajita y clara. En comparación con lo que ha pasado en otros países donde es bastante más alta, está desde hace 10 años en porcentaje mucho más alto de gasto, de la proporción del gasto en relación con el PIB. Y no solo eso, sino que tiene una tendencia creciente. La nuestra está bien abajo y no crece. Repito, y eso hombre, eso se expresa en la calidad de los servicios que tenemos, porque no hay suficientes recursos. Pero la otra, por favor. Ese pico que se ve ahí en la de México, ¿en qué año fue? Este piso que se ve acá son las vacunas, son la compra del gasto con la pandemia. Que ahí hay un pico que se ve muchas, que ese es el pico que tiene que ver, por ejemplo, se ve muy claro aquí en el caso de Chile, ese pico tiene que ver con ese gasto. Pero lo que vale la pena es seguir la tendencia. Si agarramos el punto inicial y el punto final, podríamos trazar, en todas podríamos trazar una pendiente positiva, creciente, exceptuando en la nuestra. En la nuestra, más probablemente la pendiente es hasta creciente. Pero bueno, sí. Vemos la siguiente, por favor, y eso quiere decir que nos tocan, pues, que nos toca menos dinero a los mexicanos para nuestra salud. Nos toca menos que a los chilenos, menos que a los turcos, menos que a los colombianos y menos que a los costarricenses. Y bueno, son países más pequeños, sí, pero son también economías más pequeñas. Y lo que es inaceptable es que una economía del tamaño de México esté gastando en esa proporción. Que creemos nosotros que todo es una cuestión de gasto
gasto no, ya lo dijo la señora María en el posicionamiento, es una cuestión de presupuesto, sí, pero también podría haber mucho dinero y cómo lo vamos a gastar, en eso queremos participar. Por eso las asociaciones queremos ser más activas, tenemos propuestas, tenemos que decir, porque también podríamos estar en la situación contraria, podríamos tener mucho más dinero, pero si el Estado se sigue viendo a él, solo a él, sin entender que trabajan para la sociedad, esto y a lo mejor no tendremos tan buenos resultados, pero tampoco tendremos los mejores. Y ahí nuestro reclamo de una gobernanza moderna donde la ciudadanía participe. Porque repito, vamos al ejemplo, con coberturas. Una cosa es que hay una cobertura hasta el 90% de salud, otra cosa es que tengas acceso a ya son cosas distintas. ¿Y dónde está Dinamarca? Dinamarca. No nos alcanzó nada. Eso es lo que gastan los daneses. Este es el gasto per cápita en salud en Dinamarca. ¿Cuál es el primero? ¿El más alto? Es Estados Unidos. Y aquí estamos nosotros. Abajo de Costa Rica, entonces el paso por ahí. Y como repito, en el libro van a ir sucediendo una serie de indicadores que nosotros supondremos que a los candidatos a la presidencia y a todos los demás candidatos a puestos de opinión popular, a puestos de elección popular, gracias a diputados y senadores, deben hacerle sentido y decir algo hay que hacer respecto a esto. Y también queremos, y ese es otro objetivo del libro, que también toda la ciudadanía en su demarcación increpe, le pregunte, hable con su candidato y le diga, oye, ¿tú qué opinas de esto y qué piensas respecto a esto? Porque ya aprendimos que no todo es voluntad ejecutiva, sino que también todo pasa por la Cámara de Diputados y de Senadores y hay que trabajar con ellos. Y ellos iban a ir a tu manzana a pedir tu voto, pues pregúntales y diles qué opinan de eso. Eso es un poco también el sentido de esta reivindicación. Yo hablo muy rápido y como no se hizo caso, me dijeron que eran 2 laminas. Yo ya terminé, entonces cedo la palabra. Quiero sus órdenes para ver. De cualquier manera, al final de la sesión tendremos una oportunidad para hacer preguntas, pero pueden hacerlas si en ese momento tienen datos de alguna de las gráficas. El siguiente tema nos habla y rendición de cuentas de México Evalúa. Él nos hablará sobre gobernanza y gasto en salud. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Gracias, Alma. Estoy como por acá también es un poco más cómodo. Y bueno, les quiero platicar un poco sobre la gobernanza del gasto en salud. Nos parece muy importante analizar este tema, precisamente por la capacidad que tiene el gobierno de hacer distintos recortes a lo largo del año del presupuesto aprobado. Les quiero platicar un poco sobre lo que pasó al cierre de 2023. Básicamente teníamos el presupuesto más grande aprobado de la historia por 868 mil millones de pesos, pero por diferentes circunstancias macroeconómicas, caída de los ingresos en general, el gasto efectivo en salud que se terminó dando fue de 808 mil millones de pesos, lo que representó un recorte de 6.9%, y este recorte es el mayor que se haya dado en 20 años. O sea, a pesar de que la economía creció en 3% el año pasado, por distintas circunstancias, pues el gasto en salud fue el más castigado en varias décadas. La última vez que vimos un recorte similar fue en 2014, por ahí de 3% del gasto aprobado, solamente para ponerlo como en comparativa, por lo que este recorte que vimos en 2023 fue uno de los más graves. Esto es importante recalcarlo. La Secretaría de Hacienda tiene facultades adicionales para modificar el gasto aprobado por los diputados y con diferentes reglamentaciones en la Ley de Responsabilidad Hacendaria, en el artículo 21, al momento de que queda corto el presupuesto, pero nos parece importante, abogando por la gobernanza, que se mejoren estas prerrogativas que tiene la Secretaría de Hacienda para hacer los recortes y no perjudicar el gasto en salud. Simplemente como contexto también me gustaría platicarles que el presupuesto, los ingresos del año pasado se quedaron cortos por ahí de 80 mil millones de pesos, y esto pues se debió a un conjunto de recortes, de disminución a la carga tributaria de Pemex, también a la menor renta petrolera por la apreciación del tipo de cambio, pero también por la parte de los impuestos hubo una sobreestimación de los mismos, y eso pues generó que hubiera faltantes muy importantes, los cuales pues se vieron reflejados en recortes a la salud, pero hay que también comentarlo, hubo sobregastos importantes
recortes donde se dieron, se generaron particularmente en el INSABI un recorte de 100,000 millones de pesos más o menos, lo cual no fue compensado por el gasto adicional de 48,000 millones de pesos del IMSS Bienestar, por lo que las personas sin seguridad social formal fueron las más afectadas por los recortes en salud, lo cual es preocupante y pues se tiene que mejorar esta gobernanza para evitar ese tipo de castigos presupuestales en el futuro. Siguiente, por favor. Y otro tema que nos preocupa mucho sobre la gobernanza del gasto es cómo ha ido evolucionando el funcionamiento del FONSABI, el Fondo de Salud y Bienestar, el cual tiene la función de financiar las enfermedades de alto costo, como lo es el cáncer, las enfermedades, los cuidados intensivos neonatales, el SIDA, etc. Y desde que en 2020 se modificó la Ley General de Salud, se permitieron que hubiera salidas desde el FONSABI hacia la tesorería de la Federación, lo cual fue cuestionable desde el momento. La ley dice que prioritariamente estas salidas pueden gastarse en salud, pero no lo obligan. Esto lo hemos publicado muchas veces en México Evalúa, pero nos parece que esta es una herramienta de simulación del gasto en salud. Lo que pasa es que el INSABI o el IMSS Bienestar ahora transfiere recursos a su fideicomiso, los clasifica como un gasto en salud y posteriormente del fideicomiso salen los recursos hacia la TESOFE y se pierde el brazo. Pero el gasto en salud pues, ya fue clasificado como tal. Al analizar el gasto del FONSABI, el destino del gasto del FONSABI, vemos que en 2022 tan solo el 3.4% de este gasto del FONSABI fue dedicado para medicamentos, para infraestructura o para atención de enfermedades de alto costo, y alrededor de un 9% fue para gasto corriente en INSABI, pero prácticamente el 90% fueron transferencias hacia la tesorería de la Federación, lo cual implicó que este fideicomiso, pues más que financiar enfermedades de alto costo, infraestructura en zonas marginadas, pues se utilizó como una caja chica de gobierno y como una herramienta de simulación del gasto. Esto pues tiene que cambiarse, son diferentes indicadores que tenemos en el documento. Por ejemplo, analizamos cómo anteriormente se iban financiando diferentes cánceres a través del FONSABI. Tan solo para ponerles un ejemplo, en 2021, que son los últimos datos que tenemos específicos, se gastó 15 millones de pesos para atender el cáncer infantil, lo cual fue un 97% menos de lo que se venía haciendo en el promedio del sexenio pasado, y así los diferentes tipos de cánceres tuvieron recortes de más del 90% con este pues, cambio de gobernanza del FONSABI. Básicamente nuestra recomendación es mejorar la gobernanza y pues son diferentes temas que estamos exponiendo en el cuadernillo, y eso sería todo. La farmaciota quedó incluida en el... ¿Perdón? La farmaciota quedó incluida en el gasto. Creo que no, la verdad no tenemos datos al 2023, pero creo que fue por Birmex, ¿no? Sí. Muchas gracias, Jorge. Continuar con nuestra agenda del día de hoy, tenemos una intervención sobre los efectos del gasto en salud que nos trae una participación de Luis Meses, directora adjunta de investigación y especialista en salud y finanzas públicas del CIEP, a quien le agradezco de nueva cuenta pues, todo el soporte, porque ustedes tres son lo máximo. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, antes que otra cosa, sí quisiera agradecerle a la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, a Mayra, a Luisa, a Alma, por haber convocado y por habernos invitado a colaborar en este trabajo en conjunto, que me parece que es una de las mejores maneras de estar pensando en hacer política pública que esté basada en evidencia y en los datos que traemos nosotros como investigadores de finanzas públicas, ¿no? Yo vengo representando al CIEP, que es este Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, es un think tank, también es una asociación de la sociedad civil. Somos igual activistas y técnicos, y dentro de nuestros objetivos está tanto poder incidir en las políticas públicas en tomadores de decisiones, pero también poder contribuir a empoderar a la población y a las asociaciones de la sociedad civil con información y con datos que les permitan realmente conocer qué es lo que ocurre, en este caso en el sistema de salud.
Y bueno, nada más que sepan que ahorita vamos a presentar algunos datos, pero en realidad tanto el documento va a traer en extenso el análisis, como también ustedes pueden entrar directamente a la página de CIEP-MX y a las redes. Hay un micrositio específico para salud, Salud en México. Ahí te van contando toda la historia y cuáles son las implicaciones de esta fragmentación del sistema. Y también hay un diagnóstico que se hizo, como ya comentaba María Luis, hay una brecha importante en la inversión en salud, pero que no solo es exclusiva de esta administración. Ahí tenemos un diagnóstico que se publicó en 2017-18, donde ya hablábamos de esta importancia del presupuesto. Y bueno, para empezar, y bueno, para continuar más bien con los datos que ya incluso nos presentaba Jorge, hay una brecha importante en la inversión en salud, que si la reflejamos por persona, encontramos que bueno, los países de la región destinan el doble de recursos por persona que México, ¿no? Ahí tenemos el dato de 2022, en promedio México destina $626 por persona, y vemos como Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica destinan el doble. Ahora, no solo es un problema a nivel nacional y de la magnitud, sino que vemos a la derecha una persistencia en la desigualdad de los recursos. Por ejemplo, este es el dato promedio aquí a la izquierda, pero para 2024 podemos ver que una persona que tiene acceso a los servicios médicos en PEME como es el cáncer. La siguiente, por favor. Ahora, esto va muy en línea con lo que decíamos anteriormente, hay una brecha entre los recursos que existen para la población con seguridad social, es decir, IMSS o ISSSTE, que ustedes sabrán que la atención incluso de cáncer es distinta en IMSS o ISSSTE que para la población sin seguridad social. Hay una brecha que se ha ido reduciendo, sin embargo, esta reducción se debe a que hay una caída en la inversión y los recursos en los institutos de seguridad social, y hay un aumento para la población sin seguridad social. Sin embargo, ahí lo comentó, es un aumento del 8% en 22 años. Por aquí ya comentaban algo de Dinamarca. Dinamarca anualmente incrementa su presupuesto de salud aproximadamente 2% cada año. Y aquí tenemos un aumento de 8% en 22 años solo para la población sin seguridad social. La siguiente, por favor. Ya en temas muy específicos, muy particulares, el Instituto Nacional de Cancerología para 2024, para este año se aprobó un presupuesto que recorta o disminuye 57 millones de pesos los recursos que van para la atención del INCAN. Aquí ya Jorge también nos comentaba de esta reducción que logramos ver en el FONSAVI. En el FONSAVI, bueno, era el fondo donde podemos identificar cuánto presupuesto se va a la atención de algunas enfermedades de alta especialidad, donde está incluido el cáncer. Y hay recortes como en el cáncer para niños, en el cáncer infantil, en cáncer de mama. Vemos estos recortes importantes, pero aquí, ojo, también un punto interesante es que previamente nos daban los datos del presupuesto ejecutado para estas enfermedades y cuántos pacientes se habían atendido o estaban en tratamiento. Ahora esa información ya no está disponible. No solo es menos el presupuesto, en algunas enfermedades muy particulares aumenta, pero no tenemos datos de cuántos pacientes están atendiendo. Entonces, este también tiene que ser un llamado a una mayor transparencia y trazabilidad del gasto. La siguiente, por favor. También, de nuevo, lo que observamos es recortes en 9 de los 16 hospitales e institutos. La mayor reducción se da en el hospital infantil, con 100 millones de pesos menos respecto a lo que se ejercía, por ejemplo, en 2016. Este punto lo quise resaltar porque creemos desde siempre que la infancia y la juventud es uno de los grupos poblacionales que más ha perdido también con esta brecha que existe en los recursos. Sobre todo por, cómo está presionando las finanzas públicas el tema, por ejemplo, de pensiones, y se están recortando los recursos que van también destinados a la niñez. La siguiente, por favor. ¿Qué implicaciones tiene esta menor inversión pública en salud? Y esto es algo que insistimos nosotros desde siempre. Si hay una menor inversión pública en el sector salud, por lo general está asociada a un mayor gasto de bolsillo. Esto recae directamente en los hogares y eso es lo que vemos aquí en estas gráficas, que igual puede resultar un poco complicado, pero básicamente lo que estamos aquí mostrando es para todos los grupos
ingresos, es decir, de mayores ingresos. Y lo que vemos es en dónde se atiende estos grupos de la población. Tan solo si ustedes observan en las barras claritas, y magenta y clarita, hace referencia a la atención en servicios privados y en farmacias. Este ha aumentado de 2018 a 2022, aumentó el gasto de bolsillo alrededor del 30%, y esto nos implica que esa reducción que está teniendo el gobierno en invertir en el sector salud, lo están absorbiendo las familias y los hogares. La siguiente, por favor. Ya muy específico en el gasto de medicamentos sin receta, el aumento todavía es mayor, es del 40% en términos reales. Aquí solamente, de nuevo, enfatizar, el decil 1 es el de menores ingresos, el 10 es el de mayores ingresos. Los deciles de menores ingresos duplican el gasto que tuvieron que ejercer para compra de medicamentos sin receta. La siguiente, por favor. Y bueno, ya para cerrar, esto nos preocupa porque las proyecciones, estas no son proyecciones de México ni de CIEP, son proyecciones a nivel mundial de la OMS, estima que para 2040 el número de casos de cáncer podría aumentar en 77% en la región, alrededor del 66% en cáncer. Y esto nos lleva a hablar, ya en CIEP hacemos unas proyecciones de lo que se requiere para financiar el sistema de salud. Lo mínimo que se requiere son 6 puntos del PIB, y a 2035 tendríamos que estar hablando de alrededor de 10 puntos del PIB. Ahora, creo que necesitamos invertir mucho más en salud, no solo para concentrarnos en la atención del cáncer, sino también en estas actividades de promoción, prevención, detección temprana, para poder contener no solo la presión en las finanzas públicas, sino dar una mayor calidad de vida para la población. Y hasta aquí dejaría esta participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Uri. Como les decía, en un momento más daremos, daremos un poco más de información respecto a los comentarios que ustedes tengan. Bueno, me toca a mí hablarles un poco, y en este contexto, qué pasa con el cáncer. Podrán imaginarse pues, que con este contexto al cáncer no le ha ido nada bien. Y cuando hablamos de cáncer, no hablamos de cáncer, hablamos de personas, hablamos de familias, hablamos de cuidadores, hablamos de sociedad y todo lo que tiene que ver con nosotros los que estamos sentados aquí. Nadie está exento de padecer cáncer. El cáncer es algo que nos une a todos. Y aquí están los números. Lo que vemos aquí es la tasa de defunciones. Y les hablaba al inicio, y mis colegas, mis compañeros, me atrevo a decir los colegas, porque también trabajan en favor de la sociedad civil. Lo han dicho ya, cómo está el panorama actualmente y cómo se ha venido históricamente mostrando, pero creo que esta gráfica lo dice muy claramente. ¿Cómo ha aumentado la tasa de funciones con tumores malignos? Y la pregunta es, no es lo mismo en el 2002 estar en un 62,04 a estar hoy en 68,92. La deuda es histórica, la deuda no es los últimos años y los últimos meses, es una deuda histórica con la salud de México y con el cáncer en particular. Y con las estimaciones que se tienen hacia el futuro, pues todo aquel que llegue a tener un diagnóstico de cáncer, pues no se las va a ver fácil. Nosotros lo sabemos por una razón. Nosotros recibimos llamadas de pacientes con cáncer, recibimos llamadas de familiares de pacientes con cáncer y de amigos, y las llamadas se han incrementado significativamente y se seguirán incrementando, así como las necesidades que nos expresan los pacientes. Ahí lo pueden ver, de forma constante hemos pasado de una tasa de 62,04 a una tasa de 68,92. Y esto es solamente aquellos diagnósticos que son precisos y que ya tienen atrás un diagnóstico previo de cáncer. Si nosotros nos vamos a todo el subdiagnóstico que existe y a las muertes que se dan en nuestro país, pues creo que esto se vería un poco peor. Si me pasan la siguiente. Ahora bien, quisimos hacerles como un pequeño resumen de qué es lo que está pasando en México en términos de cáncer. Y ustedes podrán ver ahí, lo vamos a ver de otro lado porque creo que no pasa el slide que acá corregimos. Se van a dar cuenta que Globocan, recientemente Globocan, que es una agencia, que es un observatorio a nivel global y que mide cómo va el desempeño en el tema de cáncer, en los diferentes tipos de cáncer en todo el mundo. Y pues los datos que nos dan pues no son nada buenos. Los datos del 2022 nos están hablando de un incremento de 195,000 casos a 207,000 casos, nuevos casos de
cáncer en México. Esto habla de que ha aumentado el diagnóstico, no habla de que ha aumentado el diagnóstico, y ya lo veremos un poco más adelante. Nos está dando que cada vez hay más cáncer porque tenemos un histórico del cual ya hablaba Mayra al inicio de la conferencia, donde determinantes de la salud pues han visto afectado, y además adicionalmente pues somos una población un poco mal alimentada desde muchos lugares y muy expuesta a muchos factores externos, y esto también ha tenido un impacto directo. Algo que ha sido muy interesante ver desde la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, y si bien no tenemos una corroboración del dato, ahora la tenemos. Nosotros tenemos un proyecto de cáncer colorectal ya desde hace varios años, y les vamos a mostrar un poco los datos. Ha aumentado los 5 principales tipos de cáncer que hoy son responsables del 40% de las muertes en nuestro país. Ustedes van a ver un comparativo entre el 2022 y el 20. Verán cómo el cáncer colorectal se ha colocado hoy como la primera causa de muerte por tumor maligno. Anteriormente teníamos cáncer de mama en las mujeres y cáncer de próstata en los hombres. Ahora colorectal ha subido a la primera posición, y esto está determinado por varias cosas. Entre ellas, el gasto en salud se ha ido hacia otros lugares, no hay medicamentos, y esto lo escuchamos cotidianamente de los pacientes que nos están llamando. Nosotros proveemos también, en la medida de lo posible y con las donaciones que recibimos, de algunos insumos para la salud, y nos damos cuenta que cada vez hay más necesidad por parte de los pacientes. Cáncer colorectal número 1 en muerte en México, y esto no es ninguna buena noticia para los mexicanos. El cáncer de mama sigue estando en el primer lugar en el tema de mujeres específicamente. El cáncer de pulmón ha crecido significativamente en los últimos años, seguido por el cáncer de hígado y el cáncer de próstata. Ahí ven los números muy claramente de cómo estos cánceres son los responsables de la muerte de muchos mexicanos actualmente. Si lo comparamos con años previos, veremos una diferencia, incluso si lo comparamos con los datos del INEGI, publicados muy recientemente, también veremos diferencias con los datos del Globocan. Los datos del Globocan son previstos por investigadores de oncología, médicos oncólogos, suben estos datos al Globocan y son datos fidedignos que vienen por parte de los hospitales directamente. Por lo tanto, tienen una alta credibilidad. Y por otro lado, bueno, la leucemia, pues yo creo que se ha reposicionado de una manera bastante desagradable en nuestro país. Mientras en otros países la leucemia se ha convertido en un problema en el cual hay una solución para los pacientes, en México los niños de 0 hasta 29 años, o sea, los jóvenes, mueren por leucemia en México. Y como primera causa de muerte adicionalmente. O sea, por encima de la leucemia hoy actualmente en jóvenes está el suicidio. Pero después del suicidio, y esto pues habría que como sociedad preguntarnos mucho qué está pasando, está la leucemia. En otros países el 70% de los pacientes con leucemia tienen una solución. ¿Los muertes por accidentes no son muy altos en los jóvenes? Sí, pero estamos hablando de enfermedad. Cuando hablamos de enfermedad específicamente y vemos todas las enfermedades que hoy se colocan en la línea de principales causas de muerte, la leucemia es la número 1. Únicamente, y cuando nosotros nos vamos a detección temprana, ¿qué está pasando en el tema de detección temprana? Se ha hablado mucho de prevención en México. Por décadas, ¿realmente quién ha invertido en prevención en México? En los gobiernos que hemos tenido en las últimas, no sé, 3 décadas. La realidad es que, nuevamente, la información no nos habla de cosas muy positivas. La detección temprana que hoy se hace, y saben que en las campañas de cáncer de mama, pues se han posicionado muy bien, se ha hecho mucho ruido sobre el cáncer de mama en los últimos 15 años, y esto es gracias al empuje que ha dado la sociedad civil. Y podemos ver que únicamente 2 de cada 10 mexicanas se ha sometido a la detección temprana en el 2022. Estamos todavía muy lejos de tener un buen tapizaje de mujeres. Y si esto es en el cáncer, del cual más se habla, pues la pregunta es ¿qué pasa con el resto de los cánceres? ¿Qué pasa con colorectal? ¿Qué pasa con pulmón? ¿Qué pasa con próstata? ¿Qué pasa con testículo? Y si nos vamos a otros que también son causas de muerte, no están dentro de las primeras causas, pues tampoco las noticias son muy buenas para los pacientes. 20% de las mexicanas entre 50 y 69 años de edad se han realizado una mamografía,
Y eso suena bien, pero cuando lo vemos comparativamente con el promedio de la OCDE, pues nos damos cuenta que estamos muy lejos de estar en donde deberíamos. El 55% de las mujeres de la OCDE se hacen este tipo de diagnóstico previamente. Y de hecho, en las mujeres mexicanas que se examinan, representan por mucho la proporción más baja entre todos los países que actualmente pertenecen a esta organización. Somos el país de más baja detección temprana por cáncer y pues podemos imaginar que cuando la detección llegue es porque ya hay un problema mayor, el 70%, del 70 al 80%, dependiendo del tipo de cáncer que se detectan, llega en estadios tardíos. ¿Y esto qué implica? Implica, primero, más sufrimiento para paciente, familiar y cuidadores, y segundo, mayor gasto en salud. Y un gasto en salud que hoy no se está dando. Mientras el diagnóstico temprano de cáncer de mama es el 95%, en etapa temprana, pues nosotros estamos en un 70-80% en etapa tardía. Tenemos un problema en términos de prevención y en términos de concientización y educación. Y prevención es eso, concientización y educación. ¿A quiénes nos toca la prevención en concientización y educación? A todos nos toca. El Estado, pero también sociedad civil. Desde todos los lugares deberíamos estar trabajando fuertemente en los temas de prevención. Si me pasas la siguiente, este es un reporte que nosotros hacemos anualmente respecto al cáncer colorectal, que es un proyecto que nosotros llevamos desde hace varios años. Estamos hablando de cáncer colorectal ya metastásico en una etapa avanzada. Y como ustedes se darán cuenta, los decesos pues se han incrementado desde 2015 al 2023 de manera significativa, y sobre todo en los últimos años. Y la principal razón de los decesos es que si ustedes checan el cuadro básico interinstitucional, que ahora se llama Compendio Nacional de Insumos, se han realizado salidas de medicamentos que son básicas para esta etapa de cáncer en colorectal. Los pacientes no tienen medicamentos. Entonces hay dos opciones: o lo compran por fuera, que los costos son inaccesibles, o simplemente esperan morir. Estos pacientes, les estoy hablando que son pacientes que la asociación tiene relación con ellos y son pacientes que vemos morir año con año. Hablemos de cáncer colorectal, primera causa de muerte hoy en nuestro país. ¿Para dónde vamos si en lugar de tener insumos que prevean el avance del cáncer en esos pacientes, esos insumos están saliendo de nuestro cuadro básico? Y la siguiente ya no se la voy a platicar, porque ya me dio ese asunto que con las anteriores, y la pasa nada más. Es un poco el posicionamiento por grupos de edad, en donde estamos, y sí quiero dejar solamente tanto en hombres como en mujeres. La leucemia es la causa número 1 de muerte. Los cánceres hematológicos son ciegos, pero ciegos para los que estamos afuera. Tenemos que hablar más sobre cáncer hematológico, hablar más sobre la detección, y se hace con dos cosas que no son caras, que es la biometría hemática y la química sanguínea. Por hallazgo se puede lograr detectar a estos cánceres y yendo al hematólogo. Y eso se los dejo como un mensaje importante para nosotros como organización. Muchísimas gracias, y ahora les presento al siguiente ponente. Perdón, pero me toca doble bandera. Tenemos con nosotros a Juan Vargas, director de Conofarma Consulting. Él nos va a hablar sobre diagnóstico y referencia oportuna como propuestas para enfrentar el desafío del cáncer en nuestro país. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, ya los números de presupuesto se han discutido bastante, pero que sí podemos hacer que con eso. De hecho, la idea es poder contar con el presupuesto, pero ¿qué vamos a hacer cuando nosotros supongamos en este momento que logramos convencer a todo el mundo y alcanzamos esos niveles? ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿Qué vamos a financiar? ¿Qué programas? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Es un proceso realmente importante y asumiendo el escenario, pero aún considerando lo que tenemos hoy, también hay cosas que se pueden hacer. Aquí pongo el colocado de la atención médica. Estamos hablando que nosotros, hablando en específico de cáncer, somos el universo más pequeño. Si bien son cifras muy importantes, pero esa alta especialidad, la siguiente, por favor, podemos, si nos vemos el total de consultorios que hay a nivel nacional, los consultorios oncológicos es el 0.7% del
siquiera el 1%. Entonces, estamos hablando de un universo bien pequeño. ¿Cómo que está pasando desapercibido? Justo por ahí escuchamos hasta tanto a las sociedades civiles, a las sociedades médicas decir, diagnóstico y referencia oportuna. Siguiente, por favor. ¿Dónde vamos a invertir este dinero? Hay que definir estrategias sobre cómo es el modelo de atención que deseamos. Seguir actuando siempre resolviendo problemas de calidad cuando nos llegan a los pacientes en estadios muy avanzados que requieren atención de alta complejidad y, por supuesto, de alto costo. Ya veíamos, somos un universo bien pequeñito en términos de sistema de salud. Pelear por ese presupuesto en un mundo tan pequeño nos deja en desventaja. Tenemos que siempre buscar cómo impactar más ese presupuesto que tenemos. Aquí voy a poner un caso, pero esto se repite prácticamente para todas las neoplasias. Siempre sale el diagnóstico oportuno, pero ¿por qué quiero diagnosticar oportunamente? Porque un cáncer de mama, igual con el cáncer de mama in situ, estaría diciendo que si logro llevar a una mujer al especialista durante el primer estadio, a 5 años el 100% no está vivo. Bueno, es un resultado muy importante. Si lo comparo, cuando ya me están llegando el 70-80% de las mujeres estadios avanzados, solo 13-50%, me cambia totalmente la perspectiva. Entonces tenemos un impacto en salud muy importante. Pero, ¿qué pasa con el dinero? Que es algo donde les pega, que nos concerna a todos. Si yo tengo una mujer en estadio, estas son cifras públicas, son cifras del Seguro Social, un cáncer de mama in situ me cuesta 165,000 pesos en promedio. Una cirugía son 50,000 pesos más o menos a nivel institucional, es manejable, pero si yo dejo que esa población avance y los diagnostico tardíamente, me estoy gastando 700,000 pesos. Entonces, tengo un doble, aquí tengo un juego muy perverso. Por un lado, se me mueren las pacientes, y por otro, me cuesta mucho. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahora aquí es importante porque si siempre lo escuchamos, insisto, diagnóstico, referencia oportuna, pero ¿qué significa? Significa que nuestros familiares van a sobrevivir, o la esperanza de que sobrevivan es mucho mayor, y significa que vamos a ahorrar un montón de dinero. La siguiente, por favor. Parecieran no ser cifras importantes, pero como veíamos, si solo logro invertir la pirámide de cómo estoy logrando ese diagnóstico, pasando del 70% de estadios tardíos a 70% de estadios tempranos, ni siquiera los 95% que sería un sueño, solo por invertir la pirámide de diagnóstico, estaríamos ahorrando por cáncer de mama 86,000 pesos en promedio, paciente atendido en el IMSS. Dicen, bueno, 85,000 pesos no suena mucho, pero tenemos 31,000 casos nuevos. Si lo sumo, la suma es muy sencilla, estamos hablando de 2.600 millones de pesos. Es un montón de dinero que se está, sí tenemos recursos limitados, pero que no se están usando eficientemente. Y no solo me refiero a que lo estamos gastando, o sea, sino que podríamos estar evitando, solo por ese cambio de llevar a la paciente en un momento temprano a la puerta del especialista, estaríamos ahorrando 2.800 muertes. Son 2.800 madres, 2.800 hermanas, esposas, hijas, que estarían vivas si las hubiéramos llevado a tiempo al centro de atención. Y no estoy hablando, únicamente la única intervención que estamos evaluando aquí es llevarlas temprano. No estamos considerando otros manejos, por ejemplo, integrar centros oncológicos que giran en torno al paciente, que por sí solos reduce el riesgo de muerte hasta el 15%. No estamos hablando de esquemas de tratamiento, no estamos hablando de última tecnología, no estamos hablando de medicina específica. No. La única intervención es lograr llevar a los pacientes oportunamente. Y tenemos un cambio de paradigma importantísimo. En este mismo racional, con próstata y pulmón, que son de los más prevalentes, son 68,000 casos al año, estaríamos evitando, insisto, con este manejo de llevarlos tempranamente, 7.500 muertos, y estaríamos ahorrando en promedio 70,000 pesos, un poquito más de 70,000 pesos por paciente, que en conjunto son 4.800 millones de pesos. Podríamos comprar 48 tipos de radioterapia, por ejemplo,
podríamos comprar, no sé, imagínense lo que podríamos hacer con medicamentos, podríamos comprar muchas cosas. Lo importante aquí es que son estrategias que María se ha cansado de decir, diagnostiquemos, referenciemos oportunamente, pero hasta que le ponemos pesos y centavos, podemos dar ese impacto, podemos dar un mensaje de qué podemos alcanzar. Realmente se puede ahorrar mucho y son estrategias y tienen que ver con la mano con qué sistema queremos, cuál es el sistema de salud, cuál es la estrategia que vamos a implementar. Seguimos esperando a que nuestros pacientes estén graves, que ya haya poco que hacer por ellos y que estén concentrando y estén demandando recursos que son escasos, o implementamos estrategias para concientizar a la población, a los médicos, al médico de primer contacto, poder que no sea la última opción, llega el paciente y pasa más o menos entre 6, 12 meses en lo que se define el diagnóstico. En ese tiempo la enfermedad ya avanzó. ¿Y por qué pasa eso? Porque para todo el mundo es la última opción. Ya cuando se descartó todo, ¿y si es cáncer? Desafortunadamente, cuando se hace esa pregunta, ya es demasiado tarde. Entonces, tiene que ver justo con el tipo de sistema, con el tipo de estrategias que se están implementando y cómo abordar el problema de salud. Eso es lo mismo. Muchísimas Gracias. Pues abrimos la sesión. Aplaudir, por favor. Quiero quitar las ganas, pero tampoco les quiero quitar las ganas de escuchar sus preguntas, que con mucho gusto, pues cualquiera de las panelistas puede responder. Los $636 que se gastan en México, que es la mitad de lo que gastan otros países. ¿Con qué países más o menos latinoamericanos nos codeamos? ¿Con Haití? ¿Con Venezuela? Sí, de latinoamericanos puede ser como con Haití, hay algunos africanos también. También estamos como En ese nivel. a ese nivel. Ahora, una alternativa a esta solución, como no saben invertir bien el dinero, ofrecernos la alternativa de la eutanasia, no sería, digo, si se lo van a presentar a los legisladores y a todos, pues de una vez nos conviene más no sufrir, ¿no? Pues creo que esas tal vez son discusiones que al menos si hay un grupo interesado tendría que... Pero pues más ahí como una opción, ¿no? Digo, hay que ponerles todo en el... Digo, si de por sí son incapaces de cambiarle una coma, pues hay que ponérselo siquiera ahí, ¿no? Bueno, Tendría que... yo no quisiera subir, porque yo sí tengo, vamos a decir, antecedentes del cáncer. Entonces, yo sí quisiera, oye, me empieza a doler tantito la bola, yo sí quisiera pegar un balazo y ya. Pero bueno, es muy personal. Sí. No, pero que me den la oportunidad, digo, pero no la tengo. Yo creo que algo que es importante es todas las expresiones son valiosas y gracias por hacerlo. Si podemos terminar con... Bueno, hace unos años dentro de los primeros tipos de cáncer que causaban más muertes estaba el cervicouterino. Y no es que haya bajado la incidencia, sino que subió la de estómago y de hígado, ¿no? Así es. Siendo que el cáncer cervicouterino es el único cáncer prevenible, ¿qué tanto las estrategias que se han llevado a cabo respecto a lo que son los estudios de tamizaje han dado resultados? Sí, según ahí creo que hay un punto importante porque es una de las políticas de prevención y promoción que sería más costo efectiva. O sea, la cobertura que tenemos, por ejemplo, ahora de vacuna contra el virus papiloma humano es sumamente baja, cuando es una de las estrategias más efectivas para poder prevenir ese cáncer. No solo en niñas, sino también en algunos casos, niñas y niños, ¿no? Precisamente el tema de vacunas ha caído no solo en VPH, que no está dentro del cuadro básico, sino en el resto, ¿no? Ayer publicábamos un tema respecto a un animal político, de cómo esa caída en vacunación tiene mucho que ver con una mala inversión, ni siquiera que no se haya invertido lo suficiente, sino una mala inversión. Adelante. Usted, si quieren decir su nombre y su medio cuando hagan la pregunta, se los agradeceríamos para poder saber por su nombre. Muchas gracias, Pedro Suárez. Una duda, estas propuestas que ustedes van a hacer o van a plasmar en el Estudio Millón, ¿consideran más allá de lo que se puede hacer a nivel
participar estados y municipios en esta estrategia? Sí, la propuesta que se va a hacer, el origen de este documento no es la crítica, el origen de este documento es la propuesta. No, normalmente ya que no es mágico, si lo hemos platicado, Mayra, es muy fácil venir con problemas, traerle soluciones. Nosotros estamos planteando una serie de soluciones, entre ellas una tan simple como la vacunación. Me parece que hay temas que hemos dejado de lado. La prevención es la vacunación, en el caso de salud uterina. La prevención es el diagnóstico oportuno en otros tipos de cáncer. Se disminuye el costo significativamente y las posibilidades de sobrevida se aumentan de manera también significativa. La cronicidad del cáncer hoy es posible. Anteriormente la gente decía cáncer es igual a muerte. Hoy nosotros desde la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer decimos cáncer es igual a vida. Depende mucho en qué momento te diagnostiques y por eso nuestra propuesta corre por ese camino. Sabemos que el diagnóstico oportuno puede hacer la diferencia, pero también la prevención. Y hay cánceres que sí son prevenibles tangiblemente, como es precisamente la pregunta que hacía Maru, el cervicuterino. Y son prevenibles desde hace años que salió la primera vacuna de papiloma. Sí, ahí. Sí, buenos días. Alguna de así, habían mencionado que estas propuestas se iban a presentar en abril. Así es. Quiero saber si han tenido algún acercamiento directo con alguna de las candidatas o el candidato. Mira, sí estamos haciendo reuniones y hemos logrado que nos escuchen a todos los candidatos. Todavía falta mucho por hacer. Efectivamente, en las charlas que hemos estado participando, hemos puesto una postura, sin embargo, no hemos hablado de este libro. Esto es algo específico y único para ustedes. Esto lo haremos posteriormente en nuestro lanzamiento, que va a ser el día de nuestro aniversario, que cumpliremos 52 años como organización. Para entonces hablaremos con todos los candidatos que nos abran la puerta. Gracias. Gracias, Karina Aguilar, 24 horas. Preguntarles, ¿qué están esperando de las propuestas que hagan los candidatos? Esa es una muy buena pregunta. Si alguno de ustedes quiere contestar, nosotros vamos a contestar desde la Asociación Mexicana lo que estamos esperando. Yo creo que no solamente desde la Asociación Mexicana, creo que todas las organizaciones que participamos en los temas de cáncer estamos esperando una respuesta con esta deuda por la salud de México y en específico por la deuda en términos de cáncer en nuestro país. Estamos yendo con una propuesta, no estamos yendo con una denuncia. Nuestra intención es que nos involucren como parte de las soluciones. Somos corresponsables de lo que pasa en nuestro país, todos. Y sabemos que como sociedad civil hemos coadyuvado al Estado por muchísimos años. La sociedad civil cubre necesidades que el gobierno no puede cubrir, y no porque no quiera, sino porque no hay recursos, no en ningún otro gobierno hay recursos, y en el mundo entero. Y en este coadyuvar, en la educación, en la concientización, en el apoyo a pacientes, en incentivar políticas públicas hacia la salud. También estamos buscando que se nos escuche, pero con una silla en donde se toman las decisiones. Estamos buscando que participar en una gobernanza en donde todos tengamos la posibilidad de aportar soluciones, con voz y con voto. Justamente, continuando con lo que comentas, entonces están esperando que también ya se retome esta vinculación con la sociedad civil y el Estado, porque pues vemos que en los últimos años incluso hubo muchas críticas, ¿no?, a la sociedad civil, le recortaron recursos, ¿verdad? Entonces estarían esperando también que las candidatas y el candidato pudieran comprometerse a tener un mayor acercamiento con la sociedad civil. Sí, y yo creo que lo están haciendo ya algunos de ellos, y eso lo vemos con muy buenos ojos. Y también debo decirte que ha habido pequeñas participaciones de la sociedad civil en este gobierno, como lo hubo en otros, pero siempre han sido como muy pequeñas y nos escuchan, pero no pasamos a la toma de decisiones. Nos subestiman como organizaciones, nos consideran que no tenemos la capacidad de hacerlo, y un poco este esfuerzo de tener este documento es para decirle, hay datos duros que sustentan lo que estamos diciendo. Y estos datos duros venimos acompañados de gente que trabaja en ellos, y nosotros también estamos produciendo datos duros. Creo que para exigir ser parte de algo hay que estar informado, hay que estar
estar consciente de lo que estamos pidiendo y más si pedimos voto, no solamente pedir voz. Entonces me parece que sí buscamos un compromiso por parte de ellos, buscamos que se pronuncien por la salud. Hay dos cosas que consideramos básicas, por lo menos desde nuestra organización. La salud debe ser primero, con educación. El primer pilar estratégico de la asociación es concientización a la población en general y educación a familiares, pacientes y cuidadores de cáncer. Sin estas dos cosas, nada va a poder avanzar y esto es corresponsabilidad. Entonces nosotros nos estamos pronunciando ya con un compromiso hacia el Estado para salud. Ahora queremos que esta corresponsabilidad sea mutua, y no solamente del Estado, sino de todos los que conformamos la sociedad y todos los que conformamos somos todos los que estamos sentados acá. Sí, sobre la pregunta de qué estaremos pidiendo, lo que desde México Evalúa y que también desde la asociación es que las propuestas no se queden en el terreno discursivo de vamos a mejorar la salud, vamos a incrementar el presupuesto, etcétera, sino que haya compromisos específicos. Y en el tema presupuestario, pues que el gasto en salud se calcule a partir de la población, que sea per cápita y que se mantenga un monto per cápita, como ya lo explicaba Judith, pues ha habido reducciones en muchos subsistemas. También de que el gasto en salud pues no sea aprobado de forma discrecional, que se contemple pues el costo efectivo de la cobertura de diferentes enfermedades, de la prevención, etcétera, y que sea un tema de mayor gobernanza, que no sea discrecional en la forma en la que se autoriza, sino que sea a partir de fórmulas específicas aprobadas obviamente por el Congreso, pero que ya una vez determinadas las fórmulas no haya una modificación de las mismas. También de parte de México Evalúa que se mejore la gobernanza en los fideicomisos de salud y que haya una mayor transparencia sobre la atención y el gasto específico, ya que en los últimos años y también desde situación histórica no existe suficiente información para poder evaluar el desempeño de los diferentes programas de salud. Blindar el presupuesto de salud. Totalmente, blindar el presupuesto. Gracias. Mayra quería responder una pregunta que yo no respondí en su Tú totalidad. preguntaste, ¿verdad? Y si esto se va a quedar aquí nada más en la Ciudad de México, o que si se va a extender a los estados. Bueno, la asociación ha formado durante todos estos años, bueno, de 25 años para acá, una red contra el cáncer, el movimiento Juntos contra el Cáncer. Estábamos esperando primero tener esta conferencia para después, la semana que entra, ya platicarles más o menos lo mismo, poder tener toda esta información y hacerlo, pues que todos conozcan lo que más es esto que realmente se está buscando, ¿no? Sabemos que una persona, una firma no hace nada, pero tenemos muchas organizaciones que son amigas, que son hermanas, que nos pueden ayudar a que esto se oiga no nada más aquí en la Ciudad de México, sino a nivel de República Mexicana. Sí, yo nos quería, sobre la pregunta de qué estamos esperando y vamos a exigir, o sea, los que es, como lo decía en su discurso Mayra, se van a aparecer. Nadie va a decir, todos van a decir que quieren universalidad, el servicio, que quieren la calidad del servicio. Pero a mí lo que tenemos que preguntar ahora, porque eso nos lo han dicho hace 6 años, es los cómo. Y los cómo pasan por presupuesto, pasan por estrategias, ¿sí? Pasan por eso, porque de otra manera, hombre, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces, queremos los cómo en esta ocasión. Hola, bueno, Mario López es una causa. Yo tengo muchos años conociendo a la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, colaboro con la lucha contra el cáncer, conozco el movimiento Juntos contra el Cáncer y los invito a que lo conozcan porque no nada más es exigir, sino que dentro de ese movimiento hay un manifiesto en el cual están las propuestas que hace la red contra el cáncer y Juntos contra el Cáncer para que el gobierno voltea a ver cuáles son las necesidades y las propuestas. Y otra cosa es que nosotros como medios de comunicación tenemos que ayudar a posicionar al tercer sector, porque en este caso lo que es la red contra el cáncer, Juntos contra el Cáncer, todas las asociaciones que hay de cáncer, tienen muchos años trabajando, trascienden los gobiernos, porque los gobiernos cambian cada 3 o 6 años y es que completan los periodos. Y quienes tienen realmente la información y quienes tienen la retroalimentación con los pacientes saben lo que está pasando a nivel nacional, pues es la asociación. Entonces, si se quieren hacer propuestas, ¿quién puede hacer
utilizan por la realidad las organizaciones de la sociedad civil. De hecho, qué bueno que estás, Luis, porque conmigo se han acercado muchas ya candidatos para preguntarme si quiero participar en las mesas de trabajo, que de hecho ya estoy participando en algunas para invitarte, porque yo hago entrevistas solamente a organizaciones de la sociedad civil. Y ya estamos, ¿no? Ya nos estamos posicionando. ¿Por qué? Porque ya se están acercando a decir, tú que conoces de cáncer, tú que haces entrevistas de cáncer, tú que conoces a las organizaciones, ¿qué puedes decir al respecto y cómo puedes abonar para nuestros planes de trabajo, ¿no? Entonces, pues para platicar contigo y ojalá puedas acompañarnos, porque la verdad es que sí hay que aprovechar el hecho de que los candidatos estén votando para la sociedad civil. Desde ya, por Pues, ¿alguna otra pregunta por ahí? Sí, por favor, allá atrás. Y después. Soy Tocara de Notipress. Preguntarle si dentro del estudio que hicieron contemplaron a nivel prevención, pero no en cuestión de monitoreo, sino más bien en cuestión de, por ejemplo, lo relacionado con salud mental, con alimentación, si hay en esta comparativa entre países algún avance, digamos, que pueda, no digo prevenir, pero bueno, en todo caso, como poder anticiparte o mejorar las condiciones, más allá de llegar a estas etapas, que entiendo que toda la conferencia se basó en la inversión que realiza cada uno de los países y los gobiernos. En términos comparativos, hacemos comparaciones en términos de resultados, por ejemplo, en esperanza de vida, de mortalidad infantil, de la prevalencia de enfermedades crónicas, y vemos cómo se comparan con respecto a otros países. Enfermedad mental no es un tema, eso sí debo decirlo, no está allí, ni tenemos ninguna medida sobre nutrición, también tengo que ser franco. Pero me refiero al tema de la somatización, o sea, a ese tipo de origen, no como tal la salud mental, ¿no? Sino más bien como un potencial origen, así como la salud, la alimentación, a eso me refiero. Tengo que admitir que no es un indicador que tengamos ahí. Tiene mucho que ver también con la disponibilidad de la información. O sea, aquí estamos tomando información de otros institutos y tenemos la fortuna que tenemos a los centros que nos están generando información, pero hay cosas que no, vaya, en términos de somatización, de ese tipo de cosas, no tenemos ese dato, no sé cuál. Pero, digo, más allá del tema comparativo, sí es una estrategia, por supuesto, muy importante para salud. Te puedo decir que el 55% de los pacientes hospitalizados llegan con desnutrición, o riesgo de desnutrición. Eso es un determinante fundamental de cuál va a ser la evolución de ese paciente, independientemente de que sea cáncer o cualquier otra enfermedad. Un paciente que te llega con hipertensión o riesgo de nutrición, su riesgo, su tasa de mortalidad va a ser mucho más alta que la población general. Lo mismo los riesgos de regreso hospitalario. Entonces, son estrategias que tienen que ver justo con la prevención, con medidas hacia la población, así como lo mismo el tabaquismo, nutrición, hacer ejercicio, son medidas muy sencillas, digamos, de implementar, pero sí hay que hacer campañas y sí hay que concientizar a la población que hacer ejercicio, alimentarse bien, no fumar, ese tipo de indicadores tienen un impacto muy fuerte en los desenlaces en salud como determinante de riesgo de cáncer. Sí, para precisar nada más, de la información que proveen los organismos estatales, tanto en México como en otros países, entiendo que entonces no hay tanta información al respecto de otros elementos que podrían mejorar las condiciones para retrasar o evitar, digamos, algún tipo de cáncer. O sea, no hay información disponible, básicamente. Al inicio hablamos un poco sobre los determinantes de la salud. Debo decirte que hay determinantes, que seguramente tú lo sabes, hay determinantes que son modificables y otros que no son modificables. Las organizaciones de la sociedad civil, y me atrevo a decir que en general, se hace mucha educación sobre estos determinantes sociales. Y es un tema que venimos con él desde hace años también. Me parece que desde el punto de vista de información hay algo de información. ¿Qué tanto se puede comprobar esta información? Yo creo que hay temas que todavía representan una oportunidad. Que vamos a hablar de determinantes sociales, sí lo vamos a meter dentro del documento como parte importante para el desarrollo del cáncer. Sin embargo, si vamos a dar soluciones para los determinantes sociales, bueno, la realidad es que esto se volvería en un libro, sino una enciclopedia, que difícilmente podríamos inscribir en todo lo demás. Sin
lo estamos pensando como determinantes sociales, como la que mencioné en la sesión. Me parece que es un tema que no puede salir de ningún tema de salud, toda la salud en general. Sí partimos de la salud en general para terminar en la salud del cáncer, específicamente en lo particular. Sí quisimos tener una mirada que vaya de más a menos, a reflejar que estamos viendo todo el panorama, pero me parece que si llevamos uno por uno de estos determinantes, todavía hay mucho que decir y creo que tendremos muchos años para seguir trabajando en ello, e insisto, de manera corresponsable. Me parece que la sociedad civil tiene que hacer su tarea, pero también las universidades, las escuelas, la parte de educación, o sea, hay temas de quiénes son los responsables de la salud en México, la Secretaría de Salud. La respuesta es no, o sea, no desde nuestro punto de vista. Hay una serie de actores y por eso hablamos de gobernanza. En la gobernanza participan muchos dentro de la gobernanza, no solamente es el Estado, no solamente es la sociedad civil. Me parece que mientras hablemos del involucramiento de la sociedad civil en la gobernanza para mejorar la salud, entrarán otros temas que van de la mano, que no son paralelos, van de la mano para mejorar la salud. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí. Sí, justo yo quería preguntar respecto a si tienen algún dato relacionado a la caída de inversión en la vacunación, específicamente del virus, bueno, para el virus de papiloma humano, porque veía un estudio la semana pasada, por ejemplo, decía que en Escocia las mujeres que han sido vacunadas del 2018 justo a la fecha, pues ya han registrado 0 casos de cáncer cervicuterino, ¿no? Y en México, pues además de que va a la alza, cuando me puse a buscar en los documentos justamente de transparencia, en el 2022 no hay como un registro claro respecto a las campañas de vacunación. Y de antes, por ejemplo, dicen que INSABI no tienen ni idea justo de sus campañas de vacunación, pero no hay claridad respecto a las solicitudes que ya hay como abiertas, más bien era respecto a los pacientes que vacunaban y tampoco eran claros como al respecto. Entonces, más bien me surgió como la duda si hay como una claridad presupuestaria respecto a cuánto se está invirtiendo en este tipo de vacunación. Y pues justo desde este lado, pues ¿qué están impulsando para, sabemos que al final la vacunación es la clave para reducir justamente este tipo de cáncer cervicuterino? Entonces, ¿qué se está impulsando desde la sociedad civil para poder justamente decidir el que sí se tenga claridad respecto a la vacunación? Porque otra cosa que también me llama la atención es que no hay tanta claridad igual respecto a, si bien no está dentro del cuadro de vacunación básico, en unos documentos dice que a partir de los 13 años, otros de los 11 años, otros sí contemplan a la población, por ejemplo, con VIH. Entonces, como que también parece que no hay una precisión respecto a quiénes se deben vacunar y respecto a la población de riesgo. Gracias. Natalia Escobar. Natalia. Hola. Sí, el tema de las vacunas, nosotros hemos hecho este rastreo a través de la Dirección General de Información de Salud. Entonces, efectivamente ahí es donde puedes observar esta caída. Nunca hubo una cobertura mayor a 10-20% en VPH, pero sí vemos todavía una caída mayor a partir de 2019. Y por eso hablamos de esta intervención que podría ser tan costo efectiva para evitar o contener los gastos que pudieran asociarse a la atención de cáncer cervicuterino. Si quieres te los paso ahorita como que ya más de aquí afuera, pero sí tenemos los datos de cómo ha ido evolucionando año con año y la caída tanto en la aplicación. Ahí hay un tema, tú mencionaste cuánto se ha destinado en presupuesto. Ahí el presupuesto tal cual nos permite hacer este rastreo o este cruce en particular por vacuna. Lo que sí podemos hacer, y que hacemos en algunas ocasiones, es tomar el costo unitario que presentaba en su momento Seguro Popular, porque con INSABI y con INSABI ya no se actualizaron estos catálogos, para poder hacer una estimación. Pero finalmente lo que vemos es que hay una caída en cobertura cuando el costo no tendría, o sea, este tema de costo-efectividad en vacuna de VPH podría ser una de las estrategias en el caso de cáncer. Y en cuanto a propuestas, ha habido una serie de propuestas y es histórico también. O sea, no solamente se participa en foros dentro de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, ha habido propuestas específicas, se han buscado puntos de acuerdo. En cuanto a cuál es la edad idónea, bueno, la Organización Mundial de la Salud
ha propuesto una edad y ha propuesto una vacuna y es niños y niñas. Niños y niñas. Me parece que hay indicadores muy claros de propuesta, no solamente que vienen desde las organizaciones de la sociedad civil, sino que están alineadas con lo que a nivel global es lo que se ha propuesto como una solución que es económica para todos los países y que es accesible para todos los países. O sea, este es un tema que sí implica la voluntad política, que sí implica un presupuesto en salud y un cuidado a la infancia y derecho a una infancia plena para una edad adulta plena también. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Ok, buenísimo. Pues primero que nada agradecerles y como conclusión y corolario de esta conferencia de prensa, pues esperamos que se lleven los datos precisos de por dónde está nuestra posición respecto a qué va a pasar con el cáncer en los próximos años. Esta deuda en salud es histórica y requerimos propuestas claras, pero también traemos propuestas claras con las cuales podemos llegar a juntos trabajar en soluciones para todo nuestro país y para todas las personas que puedan llegar a sufrir el cáncer y que no lo saben. Y la principal tiene que ver con la detección. La principal tiene que ver con esta responsabilidad de buscar la detección, de buscar presupuesto unido para la detección y la atención integral de las personas que sufren cáncer. Yo no quiero dejar de agradecerle pues, a México Evalúa, a CIR, a Econofarma, a Luis, que ha hecho un trabajo espectacular, a la comunicación de redes sociales, que siempre nos apoyan, a la gente de Oficina de Desarrollo Institucional y a Mayra, el que estén en esta conferencia, y agradecerles a ustedes y reiterarles que aquí tienen su casa, que puedan venir cuando ustedes quieran. Este es un espacio abierto para hablar sobre cáncer y soluciones de cáncer, no solamente para atender pacientes y apoyarlos, que no es poca cosa,